De nuevo vamos a conversar sobre algunas cosas que pueden ser muy cotidianas entre nosotros. Cosas que nos suceden todos los días, pero que a veces no le damos explicación o en algunos casos, pienso yo, no nos detenemos a pensar en ellos, pero que tienen un gran impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Vamos a conversar del aprendizaje por ósmosis. Recuerde bien esta palabra, aprendizaje por ósmosis. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es una palabra tal vez un poco coloquial, pero tiene un gran sentido a la hora de aprender. Y el aprendizaje por ósmosis es el aprendizaje que hacemos de manera indirecta. Como es de manera indirecta, es también un aprendizaje pasivo, es decir, no nos damos cuenta que estamos adquiriendo esos conocimientos. Sin embargo, ya al cabo del tiempo vamos a terminar dándonos cuenta de que tengo los conocimientos o que alguien tiene esos conocimientos. Y yo no quiero dividir esto en tres áreas de nuestra vida. En nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social y pongámoslo también en nuestro entorno familiar. Veamos el caso de una persona que llega a un entorno laboral donde hay muy buenas prácticas, donde hay respeto, donde el lugar es un lugar adecuado para desarrollarse, donde los líderes tienen los conocimientos necesarios para hacer las movilizaciones diarias de las personas que dirigen. En fin, una empresa que mantiene las condiciones necesarias para trabajar y mantenerse en ese ambiente laboral. Si llegamos a ese ambiente laboral, nosotros vamos a adquirir esas prácticas. ¿Cómo las vamos a adquirir? Bueno, con el paso del tiempo nosotros nos vamos a comenzar a convertir en ese entorno laboral que existe ahí. Pero también pongamos casos en que el entorno laboral sea un poco complicado, ¿verdad? En aquellos lugares donde hay muchos chismes, donde hay una cultura de chismes, donde hay una cultura hacia el conflicto, donde hay una cultura a castigar sobre el error, donde hay una cultura no de calidad, donde hay una cultura de no servicio, es muy probable que nos convirtamos también en ese tipo de persona, ¿verdad? En una persona que adquiere esas prácticas. De tal manera que ahí lo tenemos en el entorno laboral. Vamos ahora al campo familiar. Supongamos de que hay un niño que vive en un hogar donde siempre los padres y los hermanos mayores están leyendo, que las conversaciones son conversaciones en un entorno positivo, que siempre se está pensando en un mundo de abundancia dentro de ese seno familiar. Es muy probable que ese niño o niña esté adquiriendo eso sin que sus padres lo estén llevando de una manera directa a hacer eso, sino que por ósmosis está observando ese comportamiento. Es exactamente lo mismo que sucede si tenemos, no sé, conozco una niña, por ejemplo, que su mamá trabaja en el desarrollo de la salud, sobre todo de la salud física, y esta niña desde que nace observa a su madre y ella va adquiriendo hasta la manera en cómo su madre dirige los ejercicios, encuentra en cada una de las rutinas una manera de aprender y simplemente lo hace por observación. Bueno, así como esta niña hace eso, también podría ser una niña que está en un entorno difícil, ¿verdad? Y entonces vamos al otro extremo. En el caso en que los hogares son hogares disfuncionales, donde hay discusiones, donde hay agresión física y agresión psicológica, pues ese niño o esa niña va a adquirir también esa manera de comportarse y ese aprendizaje, sin que nosotros lo digamos. Sin que, explícitamente lo estemos haciendo, sino que con solamente estar en el medio, así vamos aprendiendo. Hay muchos casos científicamente documentados de niños, por ejemplo, que se van a trabajar con sus padres médicos, ¿verdad? Papá y mamá médicos y se tienen que ir lejos, sobre todo en Estados Unidos, a trabajar. Y los niños adquieren conocimientos de medicina sin haber ido a ninguna facultad de medicina, por poner un ejemplo. Pero es el mismo caso que se da por ejemplo, en los talleres mecánicos, donde los niños asisten a ver a sus padres arreglando los motores, o no sé, un padre que es artesano, y de pronto el niño comienza a crecer, pero ha adquirido los conocimientos de su padre sin que su padre lo comience a enseñar. Entonces, lo que quiero con esto es que usted comience a interpretar
qué es lo que está sucediendo al entorno y qué es lo que yo le estoy trasladando a las personas que están en este entorno. Y en el campo social tenemos exactamente lo mismo. Si vivimos en un entorno adecuado, en una ciudad, en una urbanización o un pueblo que es limpio, que es ordenado, que mantiene sus calles ordenadas, que mantiene los jardines adecuadamente, que mantiene un entorno ordenado para vivir, me voy a comportar y voy a adquirir también esos conocimientos, ese entorno. Pero si me voy a otro entorno en el cual sea un entorno sucio, desordenado, un entorno en los que hay agresión también, ¿verdad? Donde, no sé, vamos a suponer que hay consumo en ese entorno de sustancias ilícitas, es muy probable que yo también adquiera esa parte. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje por ósmosis? En resumen, el aprendizaje por ósmosis es aquel que yo adquiero de manera pasiva. Pero como eso se adquiere de manera pasiva y de manera indirecta, es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que estamos siempre haciendo, porque es lo que está de alguna manera absorbiendo las personas que están alrededor de nosotros. Mucho cuidado usted si es jefe, por ejemplo. ¿Qué es lo que usted está haciendo que su entorno lo está aprendiendo? Hay muchos casos, yo en mi vida que investigo esto, muchos casos que llego a organizaciones y, por ejemplo, los chistes son los mismos chistes del jefe, la sonrisa es una sonrisa muy parecida a la del jefe, la manera de caminar es muy parecida como camina el jefe, la manera de entonar las conversaciones son muy parecidas al jefe, ¿verdad? La manera de preguntar son muy parecidas al líder, ¿verdad? La persona que está influyendo sobre esto. Esto sucede porque lo adquirimos de manera indirecta, por ósmosis. De tal manera que lo que me gustaría es que reflexionemos, en todo caso, qué es lo que yo estoy haciendo para que las personas se comporten de esta manera si tengo un cargo de liderazgo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como papá o como mamá que mis hijos están comportándose de esta manera? Usted podrá ver casos, ¿verdad? Hay casos de niños que han llegado a una familia por adopción y adquieren todo el comportamiento de esa familia. Eso es algo maravilloso que nos da nuestra naturaleza, porque comenzamos a comportarnos igual con nuestros padres que no son biológicos. Bueno, esto es que por ósmosis estamos adquiriendo este tipo de cosas. De tal manera que lo invito a que reflexione sobre esto. Son cosas que estamos empaquetando, como les decía en otros videos, para hablar ya de temas más amplios que tienen que ver con el neuroliderazgo, con temas que tienen que ver con la neuroeducación. Pero lo que quiero es que reflexionemos con esto. ¿Qué son aquellas cosas que yo estoy haciendo que los demás están aprendiendo de manera indirecta? Lo bueno y lo malo. Yo quiero que se queden con lo que estamos haciendo bueno, y lo malo, ¿qué podemos hacer para cambiarlo, para cambiar ese entorno, y cómo podemos ayudar a que este ambiente donde estamos sea cada vez un ambiente mejor?